Hay veces que quisiéramos ir a algún lugar y que alguien nos dijera, así te dice el Señor, siervo mío. O cuando nos ponen de pie en medio de la congregación, ponte de pie y así te dice el Señor. Hemos estado en eventos donde nos han sacado vamos a decir, del medio del pueblo, y que el Señor claramente ha hablado a cada uno de nosotros y ha puesto la palabra cuando uno le pregunta al Señor, y el Señor pone esa palabra y crea que uno se siente agradecido con Dios, porque hay tiempo que a veces pensamos que Dios no nos habla. Hay tiempo que a veces pensamos, estoy solo en esta lucha. Hay tiempo que a veces creemos que tal vez ya ni a los hermanos les caemos bien. Fíjense, y muchas de las veces el pueblo anda buscando quién me puede profetizar, quién me puede decir algo, quién me puede decir esto, y estoy esperando que me digan esto, y buscan. Yo hace tiempo cortamos un área, no el don, sino cortamos el área donde muchos se acercaban y me preguntaban, ¿y qué ha hablado el Señor de mí? Pues ponte a orar para que te hable. O sea, el problema es ese, que muchas de las veces buscan la profecía, que sea una profecía microwave, como les dicen por ahí, porque no quieren buscar a Dios, no quieren tener una intimidad con el Señor, no se dejan que les hable, y quisieran que les hablara a toda la iglesia de una manera especial. Pero alrededor de nosotros muchas de las veces el Señor nos habla de mil maneras, de muchas formas, nos pone ejemplos, nos pone aún a nuestro hermano enojado para que nos peleemos con él. Y a veces no entendemos por qué la lucha, por qué la prueba, por qué el problema, por qué el pleito, por qué esto, por qué mi esposo se enojó, por qué mis hijos están en contra. Y a veces no entendemos lo que el Señor quiere tratar de hablarnos, porque Jesús le dijo, si no entienden lo espiritual, ¿cómo van ustedes a entender lo literal? Cuando Jesús les hablaba y andaba aquí en la tierra con los discípulos y les especificaba claramente lo espiritual, pero no entendían, y les decía, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo, dijo, he estado con vosotros y no os habéis dado cuenta. Y andaban con Él. Y la palabra de Dios, cuando nosotros experimentamos a Dios en cualquier circunstancia, a veces hasta en el problema. A Pablo le hablaba por medio de un aguijón y nunca se quejó. Bueno, 3 veces dice que le había pedido a Dios, pero el último le dijo, me voy a bastar en tu gracia, Señor. Y de muchas formas nos habla el Señor. Pero mire, quiero ir al punto y quiero ir unos ejemplos. Hay muchas formas que Dios habla por medio de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de diferentes formas. Y veamos algunos ejemplos, y vamos a ir a Jeremías 27:1. Leemos la palabra de nuestro Señor. Dice, la señal de los yugos en el principio del reinado de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho, así hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y mire, el profeta caminaba literalmente, no era algo espiritual. Era algo que el Señor ya le había hablado al profeta. Y ahí andaba en las calles y andaba enseñándole a todos cómo era el yugo y les decía, así va a ir mi pueblo cautivo a Babilonia. Pero no le creían. Esto no era espiritual. Esto era algo que estaba pasando en medio del pueblo. Pero el pueblo estaba acostumbrado a que había otros profetas, que estos profetas llegaban y profetizaban bien. No, este profeta nos está profetizando puras maldiciones. Este profeta solamente quiere traer juicio para el pueblo de Dios. Pero venía otro profeta y le decía, así te dice el Señor, hijo mío, prosperidad y paz. Y todos decían, gloria a Dios, hay mucha prosperidad y mucha paz, aunque en la casa hubiera todo lo contrario. Entonces, a veces la visión, a veces los ojos, a veces el pueblo se desvía con una de las profecías más fáciles. Y si el pecador, siendo pecador, dice, pues, la salvación no se pierde,
pues todo el pueblo empieza a pecar y dice, pues no, dijo el pastor que la salvación no se pierde. Dijo el líder que la salvación no se pierde. Y todos comienzan. Y dice, bueno, pues yo ya pequé, voy, me arrepiento, pues al fin y al cabo que la salvación es un don y los dones son irrevocables. Y como son irrevocables, no se pierden. Y depende del que está enfrente. Aquí había dos tipos de profetas, los que profetizaban bien y Jeremías. Uno en contra de todos, le hacían más caso al montón porque todos estaban de acuerdo que aquel que traía la palabra verdadera de Dios. Y así estamos nosotros, mi hermano. ¿Cuántas veces el Señor nos habla de una forma, de otra forma, de diferentes formas, en tu trabajo, en tu escuela, con tus animales aún? ¿Cuántas veces nos ha hablado y no nos hemos dado cuenta que el que nos está hablando es el Señor? Y a veces luchamos y peleamos y estamos ahí en la batalla y decimos y reprendemos y no nos damos cuenta que el Señor tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y lo revela, mire, como secreto a cada uno de los que, hermano, yo no soy profeta, es un don y Dios te habla. La Biblia dice que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Te puede hablar en el momento que tú estás pasando la situación y te puede hablar después de que tú hayas pasado el problema o la situación. Te puede hablar en el momento para que te arrepientas y no sigas, y te puede hablar después del tiempo para que vengas y te arrepientas. Jeremías era lo que hacía con el pueblo. Luis estaba hablando en el momento exacto, en el tiempo exacto, pero el pueblo estaba cegado y no quería hacer caso a Jeremías, no quería hacer caso a la palabra de Dios. Y en nosotros, hermano, muchas de las veces el Señor aún, mire, nos jala las orejas, nos mete a un hospital, nos enferma muchas de las veces. Va a decir, el Señor no enferma. A veces que el Señor nos pasa por situaciones tan difíciles que no quisiéramos pasar. Y tal vez delante de ti pasaron otros que estaban en esa situación. Y tú no los entendiste ni supiste que ellos tenían ese problema de enfermedad o de algún problema X. Pero ya cuando el Señor te metió en ese problema, le vamos a decir proceso. Porque no quiero que usted vaya a pensar que Dios nos mete en problemas. Dios nos mete en un proceso. Y ahí en ese proceso podemos entender. Ahora entiendo a mi hermano cuando estaba pasando este problema. Ahora entiendo a mi hermana por qué estaba llorando, por qué estaba en ese tiempo de depresión, en ese tiempo de ansiedad. Ahora entiendes por qué, ¿verdad? Pero cuando estábamos en el tiempo anterior, no le entendíamos porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando con la situación que ella tenía o que él tenía. Entonces muchas de las veces el Señor nos procesa de esa manera para que nosotros podamos entender. Número 2, Jeremías 18:2, mire, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Supongamos un ejemplo. Jeremías llegó en el momento preciso donde el alfarero estaba haciendo vasijas. Y tal vez hizo una vasija, hizo 2 vasijas, pero el Señor a él lo mandó que estuviera sentado ahí, mirando que el alfarero tenía que estar trabajando vasijas. El problema es que muchas de las veces nosotros nos desesperamos porque nos mandó y no queremos esperarnos hasta el tiempo de Dios, sino que en el tiempo de nosotros llegamos, no Señor, pues no pasa nada, yo no sé para qué me mandaste a este lugar. El tiempo de Dios fue que tal vez
No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que tal vez después de haber hecho 5 o 6 vasijas perfectas y buenas, en buen estado, vino la vasija que se iba a romper. Y en el momento que esa vasija se rompe, ahí es cuando Dios le habla a Jeremías. Y no es algo espiritual, porque hay visiones espirituales y hay visiones literales. Esta era una visión literal. El Señor a veces nos tiene que sentar para mirar, para ver, no para ver el error del hermano, para que nos demos cuenta cuáles son nuestros problemas y por cuándo nosotros nos quebramos, o por qué razón nosotros nos agrietamos. Porque puede ser una vasija muy bonita, pero si está agrietada, mire, toda el agua que viene de lo alto de parte de Dios se le va a salir, se nos va a salir. Entonces lo que Dios quiere que nos sientemos en el tiempo de Dios, no que se siente en la banca y no sirva, es un ejemplo. En el tiempo de Dios quiere Él hablar a nuestras vidas y decirnos, porque esto es algo literal, no es algo espiritual. No es que fue como el apóstol Pablo que lo llevaron al tercer cielo, no, esto sucedió aquí en la tierra. Y cuando mires la vasija que se rompe, ahí le da la enseñanza. ¿Acaso no puedo hacer yo esto con la casa de Israel? ¿Y acaso Dios no lo puede hacer con nosotros? Ya lo hizo con nosotros. Nosotros estábamos quebrados. Nosotros estábamos perdidos en el mundo. Pero un día se le ocurrió a Dios tomar la vasija, que somos usted y yo, y a cada uno formarnos a la manera de Dios, a la imagen de Dios, como a Él le gustó que fuéramos cada uno de nosotros. Todos somos diferentes. Amén. Todos somos, algunas vasijas estamos muy amplias, algunas estamos muy delgaditas, pero a todos nos entra el mismo vino de parte de Dios. A todos nos entra lo mismo que Dios reparte a cada uno. Y no podemos decir, yo tengo más que tú, o que tú tienes más que yo. Todos somos hijos de Dios. Y Dios sabe hasta cuándo nosotros podemos aguantar. Si te hizo grande y te echa poquito, te vas a ver vacía. Pero si te hizo una vasija especial, pequeña, y te echa mucho, te vas a romper. Así es que Dios nos hizo especial a cada uno de nosotros. Y no hay copia, hermano. No cree que en el cielo hay demo. Lo que Dios hace es original. Pero lo que Dios quiere es que nos demos cuenta que Dios nos habla en todo tiempo, en todo momento, de muchas formas. Nos habla por medio de nuestros hermanos. Nos habla por medio de nuestros hijos. Nos habla por medio de las circunstancias. Hay veces que estamos enfermos y nos levantamos a orar. ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos sanos? Hay veces que tenemos un problema y buscamos a Dios. ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos bien? Hay veces que entramos en una enfermedad y vamos corriendo a la iglesia. Mire, un ejemplo claro, cuando tiembla las iglesias se llenan. Vamos a tener que orar por que tiemble. Vamos a tener que orar que pasen todas esas cosas sobrenaturales aquí en la tierra para que las iglesias se vuelvan a encender, para que las iglesias vuelvan nuevamente a llenarse y a tener la búsqueda hacia nuestro Señor. Y todos los que se fueron, mire, empiecen a llegar uno por uno a decir, aquí estoy, Señor, tengo miedo. Pero ¿por qué no lo buscamos cuando tuvimos la oportunidad de buscarlo? Nos pone 1000 ejemplos, como aquí se lo puso a Jeremías. Mire, una de las cosas en Mateo 24:1, y eso no va a pasar, pero lo dijo Jesús. Mateo 24:1, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y tal vez lo leyeron en aquellos tiempos y han venido leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo. Y nosotros hoy en día lo leemos. Y nosotros podemos decir, estamos cerca de este acontecimiento. Así como están las bombas, así como está la guerra, estamos cerca, a punto. Entonces,
Cuando usted vea que cae un proyectil en el último muro que quedó ahí, que es el muro de los lamentos, ahí es donde se va a cumplir la profecía que está al aire todavía. Porque hay un muro todavía. Hay mucha construcción todavía. Y ahí es donde todos van a empezar a buscar a Dios. Porque hay muchos que seguían conforme a las profecías escritas. Hay otros que seguían conforme a las profecías del TikTok. Porque ahora ya hay profetas en TikTok, en YouTube, en Facebook. Así te dice el Señor. Ahora lo buscamos aquí. Ahora cuando lo escuchamos, ay, ese me habló a mí. Y ya después de que te habló, vas y dices, hermanos, traigo una revelación de parte de Dios. Pero pues sacada de ahí. Nosotros debemos de ver, hermanos, qué es lo que está escrito en su palabra, cuáles son los acontecimientos siguientes que van a venir. Y tal vez la iglesia, porque sí dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Y si vemos estos tiempos, mire, el amor de aquellos que estaban encendidos, hoy están fríos. Y tiene que pasar. Son cosas literales que estamos viendo en estos tiempos. Pero a nosotros no nos tiene que dar temor. Y no porque estemos dentro de la iglesia, porque dice la palabra que para nosotros esto debe de ser gozo, alegría, júbilo. Porque es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Es lo que nosotros esperamos. Y si no se cumplen estos acontecimientos, mi hermano, vamos a seguir esperando otro acontecimiento, otro año y otro año. Pero cuando nosotros empiecemos a ver los acontecimientos finales, los últimos que faltan, vamos a decir, el Señor está cerca. El Señor ya viene. El Señor ya está a la puerta. El Señor nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas. Número 4, miren, esa profecía está por cumplirse, pero una profecía en Mateo 17, 24, no profecía, sino algo literal, como Dios nos habla. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos a los impuestos de sus hijos o de los extranjeros. Pedro le respondió, de los extranjeros. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mira, a Jesús le cobraban los impuestos. Pero había hombres o había personas que no les cobraban los impuestos, los hijos. Y Jesús, siendo de esa misma tierra, habiendo nacido en ese lugar, para ellos era extranjero. Y cada uno de nosotros nos podemos ver en este aspecto de los impuestos, de los taxes, que cada año tenemos que estar pagando los impuestos, los taxes. Pero aquí hay una palabra que Jesús nos habla, hermano. Literalmente, ve al mar, tira el anzuelo, sacarás un pescado, trae una moneda, con eso ve y paga los impuestos. Pero como nos lo dice literalmente, uno va a decir, pero se lo dijo a Pedro. ¿Y qué tiene aquel tiempo con este tiempo? ¿Acaso la fe es diferente? ¿Acaso nuestra fe debe de estar guardadita ahí, pequeña, sin poder creer lo que Jesús hizo en aquellos tiempos? Cuando Jesús dijo mayores cosas harán en los postreros tiempos. Amén. En estos tiempos, mire, aquel que está loco en la fe puede hacer cosas con locura. Y las puede testificar, y cuando las testifica va a decir, al hermano que se le va a cumplir. No, se te cumple. ¿Por qué? Porque estás tomando esa palabra, que en los postreros tiempos haríamos cosas aún mejores, dijo Jesús, grandes cosas, que para muchos estas cosas son imposibles, pero para los que creemos en Cristo Jesús, dice, nada es imposible para el Señor. Aquel que cree, todo le es posible. Si usted tiene esa fe y dice, este día va a pasar esto, usted lo está creyendo y lo está profetizando y lo está hablando y el Señor lo está escuchando.
Pero si nosotros empezamos a dudar de la palabra, hermano, pues vamos a ver que el de allá afuera o el vecino va a tirar el anzuelo y él sí va a sacar la moneda y él sí va a pagar sus impuestos y nosotros vamos a seguir igual. La diferencia es eso. ¿Sabe? Allá en mi casa, Veracruz, allá hay mucho oro enterrado, ¿verdad, hermano? Por donde sea, hay oro. Y a nosotros nos dijeron que había oro en nuestro terreno. Pero pues, tal vez la poca fe que tuvimos, ¿verdad? Bueno, pues sí, escarbaron. Mi papá, que estaba chico, escarbó y al último no encontró nada, se aburrió y tapó el hoyo y al último quedó un hoyote ahí, se hizo una laguna de agua y llegaron hartos patos. Y bueno, nos hicimos de tantos patos en mi casa, le comíamos a cada rato carne de pato. Solamente para eso sirvió el hoyo. Pero sabe que al poco tiempo el vecino, él escarbó y estaba pegada a las ollas ahí de dinero. Y ese sí lo encontró. Y digo, entonces la diferencia es en aquel que cree y en aquel que no cree. Nosotros tenemos por lista que estamos primero antes de los demás. Porque usted es un hijo de Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que somos herederos y coherederos del reino de Dios. Y si somos herederos y coherederos del reino de Dios, quiere decir que en esta tierra usted y yo podemos hacer cosas grandes. Pero si se la dejamos al vecino, el vecino se va a encontrar lo que le tocaba a usted. El vecino va a tener fe y va a decir, yo sí voy. Yo sí voy a poner manos sobre los enfermos para que sanen. Yo sí voy a profetizar sobre esto. Yo sí voy a tomar aquello. Voy a comprar casa, voy a comprar carro, voy a hacer aquello. Y nosotros, como hijos de Dios, somos los principales herederos que debemos de pensar en lo que Dios nos ha enseñado que nosotros podemos poseer aquí en la tierra. ¿O acaso no le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo? Sí. Ah, pero era Josué. Pero nosotros ya estamos por misericordia. Alguien pagó por nosotros para que nosotros podamos tener posesión de lo que Dios ha querido que nosotros tengamos como hijos. Mire, le pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado por esta forma? En lo literal, en lo palpable. Porque no le cité algún versículo que fuera arriba de los sueños, como José, que tuvo un sueño y quería abandonar a María. Y dice que en medio del sueño se le apareció un ángel. No soñó con un ángel, se le apareció un ángel en medio del sueño. Ese es otro tipo de sueño, o otro tipo de palabra, otro tipo de profecía. Pero esto es algo literal. El barro en las manos, el yugo en el cuello. ¿Qué más puede hacer el Señor para mostrarnos lo que Él quiere hacer con su pueblo, con cada uno de nosotros? Mire, este tema yo lo tomo a base de lo que pasó un domingo aquí. Porque el Señor nos habló. Y luego decimos, y el profeta o la profecía, y es que queremos que el Señor nos hable. Así te dice el Señor, ahorita que salgas cuando salgas de esas puertas, vas a recibir una buena noticia. Y hasta van a correr. Quiero que la primera para salir por esa puerta, yo me quiero llevar la noticia. Hace muchos años el Señor me puso una palabra. Y en esa profecía decía, cuando tú te vayas, cuando salgas por esa puerta, vas a recibir una noticia. Y una hermana que tenía años buscando a un hijo, años, cuando salió de la puerta le llamó a una persona y era su hijo. Regresó corriendo y me dijo, hermano, el Señor me habló por medio de lo que dijo, mire, aquí está mi hijo. Y eso es lo que a veces el pueblo anda buscando. Pero hay veces que el vaso, mire, le voy a decir de esta manera, hay veces que el don o el vaso profético hace flojo a la iglesia. Porque lo miran al profeta y dicen, no, pues voy a preguntarle al profeta. Si el apóstol o decía uno por ahí, ore por mí. Es decir, no oro por mí o estar orando por ti, busca a Dios.
Ora tú a Dios, háblale a Dios. Y a veces, mire, no queremos orar y vamos al pastor y le decimos: pastor, tengo un problema, tengo una necesidad, por favor, ore por mí. Y es la pregunta que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? ¿Y tú ya oraste por el problema o vienes solamente para que yo ore, pero tú no quieres orar? Ese es el problema. La cosa es que tenemos que empezar a buscar a Dios. Mire, bueno, Génesis 33:1. No quisiera leerlo todo, pero está muy largo. Así lo puse corto aquí. Dice: reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños adelante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Alguien le dieron un abrazo. Mire, este abrazo, usted sabe la historia, tal vez no la sepa, ¿verdad? Entre Esaú y Jacob. Un día tenía hambre uno y dijo: te vendo mi primogenitura, si quieres, dame de ese guiso que tú haces. Creo que era mole veracruzano, dicen, guiso rojo. No sé, bueno, es que dicen que también la comida de Veracruz es buena, ¿eh? Ya está hablando como jarocho. Bueno, hermano, cambió algo que le tocaba por heredad, por primogénito Esaú, por la palabra. Por la boca a veces nos condenamos por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que sale de nuestra boca. El otro tomó entonces la primogenitura y con su mamá, ayudándole, su mamá lo presenta hacia su papá y lo bendice, y huye y se va. Y dice que estuvo muchos, yo no sé si 10 años o cuántos años, Esaú andaba buscando a su hermano Jacob para matarlo. No lo andaba buscando para felicitarlo, para hacerle una fiesta, para vente, vamos a comer arroz con pecado, no. Pero andaba buscando para darle cuello. ¿Y se acuerda usted que el domingo que me tocó predicar hablábamos de los ríos? ¿Se acuerda usted la historia de ese río? Donde Jacob pasó el vado. Bueno, pues adelante, después de haber peleado con el ángel, sigue la historia y llega. Y se tuvo que presentar con Esaú. Pero él en su mente y en su corazón, mire, ya lo habían procesado. Ya Jacob no iba perfecto. A Jacob ya lo habían transeado. Era músico. Quería la mayor y le dieron la menor. Las hijas. Y se tuvo que quedar otros 7 años para trabajar por la segunda hija. Entonces cuando él llega, hermanos, él ya no llegó perfecto. Dice que iba rengo. ¿Usted se imagina? Y se inclinó 7 veces a tierra hasta abajo, hermano, hasta llegar a donde estaba su hermano Esaú, lo cual él pensó: pues hasta aquí quedamos. Yo lo que quiero es ver a mi hermano porque tengo muchos años sin verlo y hoy quiero verlo solamente, y si me va a dar cuello, pues que me dé cuello. ¿Sabe cuál fue la reacción de su hermano Esaú? Ahí dice la palabra que corrió, dice, a su encuentro y le abrazó, mire, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué hace un abrazo? El abrazo nos hace perder los rencores. El abrazo nos hace perder muchas de las cosas que traemos del pasado. El abrazo nos da vida, el abrazo nos da fuerza, el abrazo nos reconcilia con el hermano, aunque estés peleado, o con tu hermana. Pero un abrazo, mi hermano, trae mucho y tiene mucho que ver dentro de la iglesia, dentro de tu vida. Por eso hay abrazos, hermanos, que traen perdón. A Esaú ya no le importó cuando vio a su hermano de la manera que se estaba presentando, ya con un bastón, caminando. Y viéndolo, a Esaú se le olvidó absolutamente todo. Y el abrazo trajo la reconciliación por muchos años de amenaza de muerte, de odio,
de coraje, de haber perdido lo que le pertenecía a él. Ya no le importaba. Él quería reconciliarse con su hermano. Un abrazo rompe el odio, rompe las maldiciones, rompe los pleitos, las contiendas. La iglesia no creo que tengamos pleitos, contiendas. Y si tiene un pleito y contienda, ya sabe cómo resolverla. Pero me cae mal. Con un abrazo le va a caer bien. Es que no me habla, con un abrazo le va a hablar. Es que no me saluda, con un abrazo la va a saludar, o lo va a saludar. No va a pensar que estoy predicando a las hermanas, o nos va a saludar. Un abrazo nos trae todo, mi hermano. Y es lo que nosotros como iglesia necesitamos. Lucas 15:20 dice, y levantándose, bueno, usted sabe la historia del hijo pródigo. Dice que cuando el padre vio al hijo, corrió en contra de su voluntad, porque ya era un padre anciano, un padre adulto, un anciano que no podía correr, pero cuando lo vio a larga distancia, dice que corrió e inmediatamente lo primero que hizo fue abrazarlo. A pesar de lo que el hijo le estaba diciendo, mire, este tipo de abrazo que nos trae, perdón, primeramente en el hijo que venía arrepentido. Dice, voy a ver a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme, Padre, como uno de tus trabajadores, como un sirviente, como un gato, dicen allá en Veracruz. Recíbeme así, Padre. Y el padre, ¿qué hizo? Lo abrazó. ¿Qué te trae el abrazo? Mire, el abrazo del arrepentimiento le trajo el cambio de la vestimenta. Primero lo bañaron porque se tenía que bañar. Venía sucio, olía a cerdo, vivía con cerdos. Y tenían que bañarlo, cambiarlo y nuevamente le dieron todas las cosas que le pertenecían como hijo. Así es que nosotros, mire, el abrazo que nos trae la reconciliación con nuestros padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Pero si no queremos tener días largos, usted sabe cómo hacerlo. Pero si quiere tener unos días extensos y largos, honra a su padre y a su madre. El abrazo trae el perdón, el abrazo es el fruto del arrepentimiento. Estaba demasiadamente arrepentido después de una hambruna. Estaba demasiadamente arrepentido después de un COVID, después de otra pandemia. Pastor, ore por mí. Ahora viene otra pandemia, pastor. Bueno, llegando ya, vamos a tener iglesia llena. Las cosas que a veces acarrean al pueblo. Y a veces hasta los del mundo se arrepienten. Y lo que no quiso tener el pueblo, viene el del mundo, se arrepiente y él arrebata las bendiciones que el que estuvo por muchos años aquí no quiso. Y luego empiezan los comentarios. ¿Y por qué él sí, Señor, y yo no? ¿Y por qué él sí habla lenguas y yo no hablo lenguas? ¿Y por qué él sí profetiza y yo no profetizo? ¿Y por qué, Señor, él sí sirve y yo no sirvo? A todos nos da la oportunidad del Señor. Por eso le digo, en el tema es que el Señor nos habla de muchas formas, de mil maneras. Ya nos habló en esta casa de muchas formas, de mil maneras. Y si no escuchamos la voz de Dios en lo literal, pues no la vamos a escuchar en lo espiritual. Si en lo pequeño no nos damos cuenta que Dios nos está hablando, mire, en las cosas grandes. Y traigo el tema de mi hermano Bernie con el abrazo. Y el hermano Bernie vino, con mi hermano pastor que está aquí y no sabe, vino el último domingo, nos abrazó, se fue y le dio un infarto. Y todos lo abrazamos. Ayer fuimos a hacer el servicio y todos nos gozamos de ese abrazo. ¿Será que el Espíritu Santo ha venido a abrazarnos o ha querido venir a abrazarnos y nosotros le decimos, no te me acerques? O no, yo no le voy a dar un abrazo al hermano Bernie. ¿Cuál sería nuestra actitud? Si en lo literal no vemos, ¿cómo queremos que el Señor nos muestre lo espiritual? Si en lo literal no lo aceptamos, ¿cómo queremos aceptar lo espiritual? El último, Hechos 29. Y un joven llamado Eutico,
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuando Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Mira, los otros dijeron que estaba muerto, pero él fue y lo abrazó. Dijo: no se asusten, está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comió, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mire, un abrazo que nos trae vida. Un abrazo nos trae resurrección. ¿Cuántos jóvenes? Ya no digo jóvenes, viejos a veces. ¿Cuánto? Mire, ¿qué ha querido hacer el diablo dentro de las congregaciones? ¿Dormirlos? ¿Que caigan en una pesadez? ¿Que cuando vengan al servicio les dé sueño? ¿Que cuando hay un evento están cansados? Trabajé mucho, hace mucho calor. Que cuando haya algo de parte de Dios, haya una infinidad y cantidad de peros, de excusas. No voy. No, es que es mucho servicio. No, es que otras iglesias. Tal vez en las otras iglesias nos va a hablar el Señor. Tal vez en la iglesia del Camino. ¿Cómo se llama el ministerio? Camino de Jesús. Nos dé el Señor una palabra. Yo quiero predicar a la iglesia del pastor y el Señor me puso una palabra. Me acuerdo que era que tenemos que caminar sin mirar hacia atrás. Y no sabía el nombre de la iglesia hasta que yo llegué allá. ¿Ya ve cómo habla Dios? Y me acuerdo los puntos que llevaba. Porque una mujer llamada Agar volteó porque amaba lo que estaba allá atrás y no amaba lo que estaba enfrente. Por eso no tenemos que voltear hacia atrás. Es el camino de Jesús y tenemos que caminar con Jesús y avanzar a Jesús. Pero a veces el pueblo quiere que el profeta les diga: así te dice el Señor. Y ya nomás es eso. Jesús nunca dijo: así te dice el Señor. ¿Saben qué decía Jesús? Escrito está. Escrito está. Jesús no hablaba: así te dice el Señor. Escrito está. Y a Satanás le dijo también: escrito está. Entonces, miren, Eutiquios se cayó. Se murió. Fue Pablo, bajó inmediatamente, lo abrazó y le regresó la vida. ¿Cuántos necesitamos ese tipo de abrazo? Nuestro hermano Bernie vino, se despidió, nos dio un abrazo. Hoy tenemos que entender que el Espíritu Santo está en este lugar y en esta casa y quiere abrazarnos, y que cada uno de nosotros necesitamos ese abrazo del Espíritu Santo, y que por mucho tiempo tal vez no nos hemos dejado que el Espíritu nos abrace. Pero ahora el Señor nos lo muestra con un hermano que estaba a punto de partir con él. Ahora entendemos: el Espíritu Santo quiere abrazarme y yo no me he dejado. Porque de Euticos hay muchos. Cuidado y te sientes en la ventana. Cuidado y llegues a la iglesia con sueño. Cuidado y llegues a la iglesia cansado. Cuidado y digas: es que yo no quiero oír al que está predicando. Mire, Pablo no era de los que hacían alarde de que resucitó y ahora vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de la resurrección y vamos a hablar de este milagro que el Señor hizo. No, dice que Pablo subió nuevamente para seguir enseñando la palabra del Señor, porque estaba instruyendo al pueblo en ese tiempo. No cambió absolutamente nada. Nosotros tenemos que enfocarnos, mi hermano, que ninguno se siente en la ventana. Que ninguno se canse, que ninguno se vaya a caer, que ninguno venga ese espíritu de adormecimiento. Damos gloria a Dios que aquí no, ¿verdad? Porque para el grupo que somos, hermano, quiere decir que usted y yo estamos buscando de la palabra, que entendemos lo que Dios nos está hablando. Este es un ejemplo, pero ¿cuántos ejemplos tenemos en nuestra casa? ¿Cuántos ejemplos tenemos como matrimonios que nos habla el Señor? ¿Cuántos ejemplos tenemos como hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo y el Señor nos está hablando? Ahora que
con esta guerra que está y con esta situación tan difícil que se encuentran aquellas naciones, vemos que todo está quedando desolado. No habrá roca sobre roca. ¿Saben que hay una versión del pueblo del muro de los lamentos? Hay dos versiones. Una de las versiones es que ese muro un general mandó a tumbar los muros de aquellos años. Y hubo un hombre que no quiso tumbar ese muro. Y dijo que por qué razón le había desobedecido si él había mandado a tumbar todos los muros. Y dijo al rey de aquellos tiempos, dice, es que yo lo quise dejar para que el pueblo, para que la gente del futuro sepa cómo eran los muros y sepan qué poder tenías tú para haber mandado a destruir todos los muros. Porque si no, no iba a haber evidencia. Y la historia dice que le dijo, ok, por desobediente, no te voy a matar, pero te vas a subir al muro, te vas a aventar, y si vives, vives para sí, si mueres, mueres por desobediente. Y otra de las versiones es que ese muro se hizo conforme a todo lo que fue recaudado con el rey David, y era de los pobres. Y lo único que queda como evidencia, cuando usted mire que cae una bomba ahí, alármese, no se asuste. Cuando usted mire que cae una bomba ahí, alégrese. Diga, el Señor está a punto de venir. Y los que estamos aquí, vamos a ver su gloria. Amén. Y usted ha sido representante de su casa. No se asuste. Mi casa y yo serviremos al Señor, dice su palabra. Y que usted ha sido como cobertura de sus hijos. Usted ha sido como abogado sobre sus hijos, porque en todo tiempo los tiene en oración. Así es que el Señor nos habla de una o de mil formas. Amén. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Hemos ignorado a veces su palabra. Le hemos dicho al Señor, pues, espérale, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, mire, un necesitado? La Biblia dice que el Señor va a poner ángeles. Y a veces van a ir a tu casa y te van a tocar por necesidad. Y tal vez tú hospedes ángeles en tu casa, pero tal vez azotaste la puerta cuando te tocaron. Y diga el Señor, te visité y me cerraste la puerta. ¿De cuántas formas nos habla Dios? De muchas. Me quedo con este punto, termino con este tema. Que un abrazo del hermano Bernie nos vino a dar vida, nos vino a dar alegría. Aunque él estaba llorando, a nosotros nos dio gozo. A nosotros nos enseñó que tenemos que amarnos como iglesia. A nosotros nos enseñó que tenemos que perdonarnos, así como Esaú y Jacob. A nosotros nos enseñó que tenemos que venir al fruto de arrepentimiento, así como el hijo pródigo. Un abrazo de esos. A nosotros nos enseñó que tenemos que venir también y resucitar como a Eutico lo resucitaron por un abrazo. ¿Tú te imaginas cuántos muertos hay dentro? Bueno, de una iglesia no, de los que venían. Y que tú tengas el privilegio de por un abrazo resucitar al que está muerto. Decirle, levántate, Cristo te ama. De esos abrazos, hermano. Mira, hoy no vino nuestra hermana Yoyita. Ella tiene un servicio tan privilegiado y un don de darle beso a todo mundo. Y ese es amor. Y así nos habla Dios. Con los besos de tu boca, amado mío. Cuando le hemos dicho el cantar de los cantares. Cuando le hemos dicho así al Señor. Pero si lo tenemos aquí y el que está aquí como representante no lo entendemos, pero sí queremos decirle y le cantamos al Señor sobre este canto con los besos de tu boca, mi Señor. Pero si no le hacemos caso al que el Señor nos manda aquí en la casa, debemos de ver qué forma Dios nos está hablando, en qué tiempo nos está hablando, si estamos a tiempo o ya pasó el tiempo y nos está recalcando lo que tenemos nosotros que buscar. Amén. Te puedes poner de pie, vamos a hacer una oración.
Bendito es nuestro Dios, al eterno Dios todopoderoso, al que se manifiesta en gloria en medio de su pueblo, aquel que nos habla de mil maneras, de muchas formas, y que hay mensajes que nosotros no hemos hecho caso con la palabra de Dios. Aún por medio de sueños el Señor nos ha visitado. Hemos visto la vida paternal, hemos visto tal vez familiares, y hemos visto cómo la palabra viene en medio de sueños y nos lo dice claramente. Y hay veces que no entendemos lo que el Señor nos está hablando. Oh, bendito Dios, rogamos, Señor, oh Dios, que en esta noche, Padre, así como el profeta oraba, Señor, oh Dios, que le abriera los ojos a su siervo Jesse, Padre mío, para que pudiese ver la nube que venía y la tormenta que se acercaba. Yo ruego, Señor bendito, que si hay vendas en los ojos sean quitadas, Señor. Que tu pueblo pueda ver, Señor, oh Dios, de qué forma nos estás hablando a cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, oh Dios, abre, Señor, oh Dios, esos oídos. Que en los oídos podamos entender y escuchar tu voz, Señor, de lo que tú quieres. De lo que tú quieres hacer, Señor, oh Dios, en esta casa. Moldeados a tu imagen, Señor. Moldeados a tu semejanza, Dios. Barro en manos del alfarero, mi Dios, que seamos formados conforme a lo que tú andas haciendo, Señor, en esta casa. Haz la formación, Señor, oh Dios, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tu gloria profética, Señor, oh Dios, nos visite constantemente, Señor, oh Dios. Que pongas palabras literales, Señor, oh Dios, en tu pueblo, Padre. Háblanos, Señor, oh Dios. Habla a tu pueblo.